Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Avivando Generaciones. Un programa donde vas a recibir una palabra de Dios que impacte tu vida, que impacte tu espíritu, para que puedas recibir eso que tiene Dios para entregarte y que tú puedas ser efectivo en lo que Dios te ha llamado. El día de hoy tenemos como tema, sacrifica a tu Isaac. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el centro de esta reunión, de este video, y que nosotros podamos atesorar esa palabra que Dios tiene para nosotros, ponerla en práctica, ponerla por obra para que sea efectiva en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración y ahí donde estás te pido cierra tus ojos, levanta tus manos y comienza a agradecerle al Señor. Padre, gracias te damos, Espíritu Santo, por esta hermosa oportunidad que nos das el día de hoy, Padre, de reunirnos, Padre, aquí por este medio del video, Espíritu Santo, que a todo aquel que esté viendo este video, Espíritu de Dios, tú llena su vida, Espíritu Santo, abre su entendimiento para que podamos comprender la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy, que sea efectiva, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. El día de hoy quiero comenzar con una cita bíblica que está en el libro de Génesis, capítulo 22, del verso 1, dice: Aconteció después de estas cosas y que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. En la vida de Abraham, Dios, anteriormente a la cita que acabamos de leer, le había dado una promesa a Abraham y le dijo que si podía contar las estrellas que hay en los cielos, de esa cantidad, de esa magnitud, sería la descendencia que iba a provenir de él, de su simiente. Pero vemos también, mis hermanos, que su esposa, sabemos que era estéril, una mujer que no podía dar a luz. Entonces eso en ese tiempo era algo delicado, era algo muy, muy difícil, y lo que provocaba era que a las mujeres se les denigrara, se les hiciera menos por el simple hecho de no poder dar a luz un hijo o no poder darle descendencia, en este caso Abraham. Pero qué hermoso es Dios, hermano, qué hermoso es el Espíritu Santo. Sabemos que en un momento viene un ángel y le da una promesa a Abraham y a Sara, que va a tener un hijo, ¿verdad? Y de ese hijo van a salir todas las naciones, ¿verdad? Entonces, en un punto vemos cómo Dios le da una promesa a Abraham. Y esa promesa que parecía muy difícil, parecía imposible de que pudiera cumplirse, Dios de alguna manera u otra la iba a cumplir, iba a dar ese cumplimiento a la palabra que se había desatado sobre la vida de Abraham y de Sara. Después en la historia podemos ver que se llega el cumplimiento de la palabra de Dios cuando viene a nacer Isaac. Pero quiero que te pongas a pensar y a analizar que en la vida de Abraham había un anhelo de poder tener un hijo. Había un anhelo en su corazón de tener una descendencia. Dios le había dicho que iba a tener una descendencia grande, pero él no veía el cumplimiento de la palabra que se le había desatado. Y tal vez en tu vida, tal vez en tu caminar con Dios, has recibido palabra de parte de Dios, has recibido promesas de parte de Dios que aún están por cumplirse, que no se han cumplido. Pero el día de hoy déjame decirte que todas esas promesas que Dios te ha hecho, todo lo que ha salido de la boca de Dios se va a cumplir en cierto momento. Pero quiero que pongamos mucha atención porque vemos aquí en la vida de Abraham que después esa bendición que él estaba pidiendo a Dios, ese hijo que él le estaba pidiendo a Dios, se convirtió para Abraham en lo más importante. ¿Y por qué? Tú me dirás, pero ¿por qué se convirtió Isaac en lo más importante? Bueno, sabemos que su esposa era estéril, la esposa de Abraham. Entonces, después de mucho tiempo tiene la oportunidad de tener un hijo. Dios le concede esa petición de tener un hijo a Abraham. Tiene su hijo y Abraham lo llega a querer tanto, lo llega a amar tanto como cualquier hombre a su hijo. Y ahora imagínate aún más, sabiendo que él no iba a poder tener hijos. Conociendo esa condición, me imagino que de un punto a otro, cuando él tuvo esa bendición, cuando él tuvo ese hijo, él dijo en su corazón: pues esto es lo que tanto yo anhelé. Entonces comenzó a dedicarle poco a poco un poco de más tiempo, hasta llegar al punto, tal vez, de cambiar a Dios. O sea, quitar a Dios del lugar en el que debe de estar y poner ahí a su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo era el que recibía esa atención, era el que recibía ese amor que antes Abraham canalizaba hacia Dios, ¿verdad? ¿Y por qué
lo podemos, la Biblia no lo dice explícitamente, pero lo podemos entender porque dice la palabra de Dios ahí en la cita que acabamos de leer. Dice en el Génesis 22, el verso 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y pon atención, dice, toma a tu único hijo, a Isaac, al que tú amas. Dice, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El día de hoy el tema es sacrifica a tu Isaac. ¿Por qué? Porque muchas veces, mi hermano, en nuestra vida nosotros estamos tan empeñados por pedirle cosas a Dios, incluso en cuestiones ministeriales, incluso en cuestiones que son buenas, ¿verdad? Pero llegamos en un punto a pedírselo tanto a Dios que tardamos tanto tiempo en ver el cumplimiento de la palabra, lloramos tantas veces por esa situación que le estamos pidiendo a Dios y de un punto a otro Dios decide darnos eso que tanto le hemos pedido. Cuando Dios más bien nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, muchas veces cambiamos y ponemos eso que recibimos, esa bendición que recibimos en el lugar que le corresponde a Dios. Dice la palabra de Dios, dice Abraham, vino la voz de Dios y le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Imagínate que tú estás pidiendo algo que pasaron varios años, estás orando, ayunando, consagrándote, pidiéndole a Dios y llega el punto en el que Dios te otorga lo que tú le estás pidiendo. Pongamos un ejemplo, que tú le estás pidiendo, Señor, dame ministerio, Espíritu Santo, o dame la sanidad, Señor, dame la sanidad de esta enfermedad. Te pido que tú salves a mis familiares, a mi papá, a mi mamá o a cualquier familiar. En ese caso viene un largo tiempo en el cual no ves cumplimiento, pasan los días, pasan los años y de un punto a otro, en un de repente de Dios, la bendición llega a tu vida. Muchas veces nosotros comenzamos a vivir y a exaltar a Dios por esa bendición, pero después nos enfocamos tanto en la bendición que recibimos, mi hermano, que nos olvidamos de Dios. Olvidamos el volver a hincarnos, volver a pedirle, volver a acercarnos ante su presencia. Y algo más importante que nosotros tener esa bendición que hemos estado anhelando es tener a Dios, darle el lugar a que le corresponde a Dios. Esta petición que le hizo Dios a Abraham de sacrificar ese hijo que él le había dado, podemos ver en la palabra de Dios que en ningún momento, escúchame bien, en ningún momento Abraham renegó en contra de la petición de Dios. Y esto es una prueba muy grande de rendición. Es una clave muy grande lo que nos está enseñando la palabra de Dios en esta porción bíblica, porque nos está diciendo que no importa el tamaño o la magnitud de lo que Dios te esté pidiendo, tú debes ser capaz de entregarlo, debes de ser capaz de sacrificar eso que tanto anhelas, eso que tanto quieres. Cuando tú seas capaz de sacrificar eso que tanto quieres y que tanto anhelas, en un momento a otro Dios va a mandar la bendición. Porque vemos en la palabra de Dios que de un día a otro le habla Dios a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Llévalo al monte Moriah y ahí vas a levantar un altar. Y ahí vas a sacrificar a tu hijo. Dice la palabra de Dios que el día siguiente Abraham enalbardó su asno, tomó a su hijo y se fueron, a unos criados y se fueron hacia el monte Moriah. Quiero que veas el nivel de entrega que tenía Abraham para con Dios. Y muchas veces en tu vida y en mi vida Dios nos va a pedir cosas que para nosotros muchas veces se nos hace muy difícil entregar. Sean cosas buenas, sean cosas malas. ¿Por qué? Muchas veces nos aferramos a un dolor del pasado y decimos, no, este es mi dolor. Nos apropiamos de eso. Eso nos está limitando para nosotros llegar y tener plenitud en Dios. Cuando nosotros decimos, no, es que esta es mi enfermedad y nos aferramos. Cuando nosotros anhelamos más los bienes terrenales que la presencia de Dios. Nos enfocamos y nos afanamos tanto en construir en propiedades, en adquirir negocios y todas esas cosas que son buenas, pero que si en un momento no están entregadas, no están sacrificadas a Dios, en un momento van a ser un problema para que tú puedas conectarte con Dios y para que tú cumplas la asignación que Dios te dio. Porque no podemos cumplir, mi hermano, una asignación sin nosotros estar conectados al Padre. ¿Y cómo vamos a estar conectados al Padre? Si nosotros vivimos en nosotros, o sea, si nuestra carne está viviendo, si nuestra carne no ha muerto, se va a resistir a la presencia de Dios, se va a resistir a lo que el Espíritu quiere. Dice ahí en el libro de Mateo,
capítulo 16, verso 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate qué impresionante lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer esa persona es negarse a sí mismo, negarse a lo que él quiere. Yo me niego a mí, me niego a lo que soy, a lo que quiero, a mis deseos más profundos, a mis anhelos, a las adicciones que en un momento he adquirido en mi vida, a los problemas que en un momento he adquirido en mi vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces nos aferramos tanto a situaciones del pasado, a heridas que nos hicieron, a dolor a personas que nos hicieron. Nos aferramos, hermano, a situaciones y a ideas que en un momento vinieron a nuestra mente a destruirnos por medio de terceras personas. Muchas veces nos aferramos a cosas que nos están limitando para acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios, el verso que acabamos de leer, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, dice: si quieren seguirme, si quieren venir en pos de mí, primero tienen que negarse a lo que son ustedes actualmente. ¿Por qué? Porque yo tengo algo mejor para ustedes. Porque no pueden tener una vida en el espíritu si aún pedazos de carne en ti están viviendo todavía, si aún deseos carnales están viviendo en tu vida todavía. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi hermano, en esta hora es entregarle. Dile: Señor, te entrego, Padre, todos mis deseos, te entrego mis anhelos, te entrego mis preocupaciones, te entrego lo que yo quiero ser, te entrego lo que yo soy. Quiero morir a lo que yo soy para alcanzar aquello por lo cual tú quieres que yo sea, o por lo cual tú me has traído a este mundo. Porque cada quien cumplimos un propósito en general, mi hermano, que es llevar la palabra de Dios a todas las naciones, adorar a Dios, proclamar el nombre de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra. Pero individualmente cada uno de nosotros tenemos una asignación. Tal vez uno es ser un pastor, tal vez otro es ser profeta, tal vez otro ser evangelista, o una asignación un poco más simple: orar por las personas, ir y hablarle a tu familia y que se salve, ir a hablarle a tu vecino y que se salve tu vecino. Cada quien tenemos asignaciones diferentes, pero no podemos ser efectivos si nosotros no vivimos una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que convence de pecado, el Espíritu es el que transforma. Nosotros no podemos ir y proclamar el reino de Dios y establecer el reino de Dios si no hemos muerto a nuestros deseos. No podemos ir en pos de Dios, en pos de Jesús, si no hemos muerto a nuestros deseos. Dice la palabra: niégate a ti mismo, niéganse a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Tomen eso que ha sido puesto en sus vidas, esa carga que ha sido puesto en sus vidas, y empiecen a seguirme, dice Pablo. Dice: 2 y 3 veces he orado para que Dios quite este aguijón de mí, pero Él me dice: bástate en mi gracia. Y el día de hoy así te dice el Señor: mi hermano, bástate en mi gracia, porque ahí es donde se va a perfeccionar el poder de Dios. En tu debilidad es donde se van a perfeccionar las habilidades, los dones que Dios quiere que tú tengas y que tú posteriormente puedas utilizar y ejerzas el ministerio que Dios te dio para el cumplimiento de su palabra, para establecer el reino de Dios en esta tierra. Por eso, mi hermano, es muy importante poder negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros deseos, negarnos a la idea de que yo quiero esto y yo lo quiero y yo lo anhelo tanto. El día de hoy, mi hermano, Dios me permitió tener una experiencia muy hermosa con el Espíritu Santo, y el día de hoy tuve la oportunidad de subir al monte a orar. Estando en el monte, en una conversación íntima con el Espíritu Santo, una conversación muy cercana con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me recordaba esta escena cuando subió Abraham al monte Moriah a sacrificar, y estando allá arriba en el monte, el Señor me dijo: sacrifica lo que anhelas. Me dijo el Espíritu Santo: sacrifica lo que anhelas. Muchas veces yo le he dicho: Señor, yo anhelo servirte, yo anhelo que mi ministerio crezca, yo anhelo que mi ministerio impacte naciones, impacte ciudades, impacte personas, que personas puedan venir a tus pies, que personas puedan escuchar tu palabra, puedan ser transformadas por el poder de tu amor, por el poder de tu presencia. Y yo le dije en un momento: tal vez, Señor, en un momento he anhelado más el ministerio que estar en tu presencia. Tal vez en un momento he deseado yo más y he anhelado más estar predicando en algún lugar, profetizándole a alguna persona. Tal vez lo he puesto antes que buscar tu presencia en la intimidad. Y le dije: Señor, el día de hoy te sacrifico este deseo. El día de hoy te entrego este deseo.
Ya sea que tú decidas llevarme a otros lugares, ya sea que tú decidas hacer crecer mi ministerio o decidas que me dejes donde estoy. Padre, lo que no quiero perder es la intimidad contigo, Espíritu Santo. No quiero perder ese deseo de buscarte cada día, de subir al monte a buscar tu rostro, de disfrutar tu presencia, de disfrutar lo que tú tienes para mí, de disfrutar esa intimidad, esa coinonía. Mi hermano, nosotros necesitamos morir y sacrificar ese Isaac que nos está deteniendo para ver el cumplimiento de la palabra. Abraham era una persona entendida, un hombre de Dios, y él sabía que si Dios le había pedido a su hijo, era porque su hijo se había convertido en lo más importante en su vida y había tomado el lugar que le correspondía a Dios. En esta hora el Señor te dice, mi hermano, todo eso que tú has puesto en el lugar que me corresponde a mí necesita ser sacrificado. De otra manera, tu vida va a estar estancada, tu vida se va a quedar en una muerte espiritual. Necesitamos, si queremos ir en pos de Jesús, si queremos seguirle, dice la palabra, aleluya. Si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, niégate a ti mismo, mi hermano, a tus deseos, a tus necesidades. Y dile, Señor, aunque yo me esté muriendo, aunque tenga estas enfermedades, aunque no se me quite de estas enfermedades, aunque estas adicciones que yo tengo, Padre, que estoy batallando mucho, las sacrifico, las entrego en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo vas a empezar a fructificar, vas a ver cómo vas a empezar, Dios te va a empezar a mover, Dios te va a empezar a llenar de su presencia. ¿Por qué, mi hermano? Porque donde quiera que vayas, el olor que va a desatar tu perfume va a transformar una atmósfera. Va a hacer que una persona pueda oler, pueda percibir ese perfume que tú vas a estar desprendiendo con tu vida de adoración, de intimidad, porque el Espíritu Santo, porque Dios es lo más importante en tu vida. Y justo en esos momentos, mi hermano, cuando Dios es lo más importante en tu vida, vas a comenzar a ver aquello que tú le has pedido a Dios. Los deseos más profundos de tu corazón, el Señor te los va a cumplir. Porque, mi hermano, dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, la plenitud de Dios lo llena todo. La plenitud de Dios va a llenar tu felicidad, va a llenar tus necesidades. Todo lo que tú necesites, el Señor lo va a suplir siempre y cuando tú pongas en el lugar que le corresponde a Dios, le des el lugar que le corresponde. Por último, quiero leerte un verso de la palabra de Dios muy impactante. Y es referente, mi hermano, a por qué Dios quiere ser lo primero en tu vida. Muchas veces decimos, Dios anhela ser lo primero en nuestras vidas, pero te has llegado a preguntar, ¿por qué Dios quiere ser lo primero en nuestras vidas? Vamos a leer este verso que está ahí en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora lo más importante, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el Padre, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que se mantiene unido a mí va a llevar mucho fruto. Y luego dice lo más importante, mi hermano, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando vivimos separados de la presencia de Dios, mi hermano, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque puede haber personas que puedan llegar a crear cosas impresionantes, puedan llegar a cumplir todos sus logros, pero en un punto de su vida se van a sentir vacíos. En un punto de su vida se van a sentir que lo tienen todo, pero que son infelices. Es por eso, mi hermano, que dice la palabra de Dios, que dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí da mucho fruto. Tú vas a dar mucho fruto, mi hermano. Es por eso que Dios quiere ser el primero en tu vida, que Dios quiere ser más importante que tu trabajo, que tus sueños personales, que tu familia. ¿Por qué? Porque cuando estás pegado, cuando estás alineado a Dios, que Dios es tu prioridad, Dios es el principio en tu vida, dice, van a dar mucho fruto si están unidos a mí. Y luego dice al final, porque sin mí nada podéis hacer. Tú puedes hacer todo, pero si tú logras hacer todo y tienes muchos éxitos en tu vida, pero si no tienes a Dios, vas a ser una persona vacía, vas a ser una persona miserable. Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Porque es Dios quien nos da la capacidad de poder producir, de poder hacer y poder estar en la plenitud de Dios, ser plenos, llenarnos de su presencia, y que aún cuando estemos en el éxito, cuando estemos en la cima, mi hermano, cuando estemos en lugares en los que seamos beneficiados, vamos a sentir esa plenitud de Dios, vamos a sentir ese gozo, esa alegría de poder estar ahí y poder ayudar a más personas. Es por eso que el día de hoy, mi hermano, es muy importante que sacrifiques a tu Isaac. El día de hoy te dice el Señor, sacrifica a tu Isaac, sacrifica eso que te está robando el lugar de Dios, sacrifica eso que estás poniendo primero antes que a Dios.
Y en esta hora quiero hacer una oración por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos, Padre, en esta hora, Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que cada uno de los que están aquí viendo este video, Espíritu Santo, pueda caer esta semilla, Padre, en buena tierra, Padre, y dé fruto al 100%, Espíritu Santo. Padre, que la palabra sea efectiva en las vidas de cada uno de nosotros. Y si hay algo, Padre, que hemos estado poniendo, que hemos puesto, Padre, antes que a ti, y que lo podamos quitar, danos revelación, Espíritu Santo, de las cosas, Señor, que hemos puesto en el lugar que te corresponde, Espíritu Santo, y ayúdanos y danos la capacidad y el valor, Padre, de poder quitarlo en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para que nuestra vida sea fructificada, Padre, que tengamos una vida próspera, una vida bendecida, Padre, conforme y alineada a tus principios y a lo que tú quieres para nosotros, a tu voluntad, Espíritu Santo. Queremos vivir para ti, que tú seas lo más importante en nuestras vidas, que tú seas lo más importante en nuestros corazones y que siempre estés con nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sello esta palabra en las vidas, en los corazones de cada uno de los que han podido ver este video, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por ver este video. Comparte este video en tus redes sociales, con tus amigos, grupos de WhatsApp, en todas partes, mi hermano. Entre más lugares podamos compartir la palabra de Dios, es mejor. Y muchas gracias por el tiempo que te has tomado para ver el video. Y recuerda, te vas a volver a encender.